divinizado a Jesús. Dirán ustedes, vaya un disparate. No, no es un disparate. No es un disparate. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es un judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y jamás, probablemente jamás, se sintió más hijo de Dios que lo que podía sentirse un profeta. Es decir, poco a poco, lo que se dará en estos orígenes plurales del cristianismo es que la idea de un hijo de Dios muy tolerable por los judíos, es decir, un contacto especialísimo del rey, repito, o del profeta, o del ungido, o del sumo sacerdote, o del Mesías con Dios, a pasar a ser considerado como hijo real. Que en el Nuevo Testamento nos han quedado 4 tipos distintos, y para mí incompatibles, de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios de alguna manera. Muy pocos conocen los inicios del cristianismo primitivo. Y es importante tener en cuenta qué fue lo que pasó en el primer siglo, el segundo, el tercero, hasta en el cuarto siglo, en la conformación con Constantino, en el 345 después de Cristo, lo que sería esta conformación, estos sucesos de eventos que actualmente pocos conocen. Y es importante porque a partir de aquí es que podemos comprender con una mejor aproximación de lo que pudo ser el mensaje del Hijo del Hombre y del cual en este canal hemos estado tratando de compartir bajo diversas fuentes, no solamente bajo una perspectiva, y obviamente esto molesta a muchas posturas religiosas porque no se atiene a este modelo ya implementado para la sociedad occidental. La segunda idea interesante es que, en contra de lo que suele decir la gente, no fue Jesús el fundador estricto del cristianismo, porque el cristianismo, razón sencilla, nace después de la muerte de Jesús. Jesús no fue cristiano, ni pretendió jamás fundar una religión nueva, sino que fue un judío que en todo momento intentó ir a la profundidad de su religión y manifestarla en su esencia más profunda y más íntima. Otra noción importante es que el cristianismo o los cristianismos nacen como una reinterpretación de la vida, figura y misión de Jesús. La mayoría de lo que creen los cristianos convencionales en el siglo XXI es a causa de la visión de Pablo de Tarso. Pero además de Saulo de Tarso o de Pablo de Tarso, hubo muchos cristianismos, muchas posturas que se desconocen, y a causa de este desconocimiento tenemos una visión muy limitada del mensaje del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Este repensar a Jesús, que tiene unas consecuencias enormes, lo primero es sacar que de lo mismo que de la Biblia salen un montón de sectas de las cuales han pasado el filtro de la historia, 4 o 5, pues del repensar a Jesús y del creerse todo el mundo que está en posesión del Espíritu, sale un montón de representaciones de Jesús, un montón de repensaciones de Jesús, un montón de reinterpretaciones de Jesús. Por eso les dije el año pasado, en la conferencia del año pasado, que si alguien tiene la máquina o tuviera la máquina de la historia y bajara en el siglo II, es decir, cuando ya está el cristianismo en proceso de consolidación, y se fuera a una ciudad de Asia Menor, se encontraría con 10 o 12 cristianismos como poco. Luego, al principio, la pluralidad de reinterpretaciones de Jesús es enorme. Ocurrió en el momento en el que el apóstol Pablo decidió transformar esa figura, que era un predicador rabino judeo mesianista, en un personaje, la famosa figura crística, que fuera aceptable para todo el mundo greco-romano, es decir, para el pensamiento helenístico. Y como este personaje obviamente en sus prácticas, en sus prédicas, se refería a todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento en términos de la ley judía,
Entonces lo transformaron en el hijo de ese individuo, que para ellos en cierto punto se convirtió en el Dios más importante. Tanto es así que si leemos en la carta a los Corintios, enseguida volvemos con el Antiguo Testamento, en la carta a los Corintios Pablo dice: hay muchos considerados dioses en el cielo y en la tierra, es decir, en griego theoi, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solamente hay uno. ¿Sabía usted que entre tantas religiones cristianas, ninguna de ellas Jesús la fundó? ¿Sabía usted que Jesús siempre fue judío y para eso lo podemos avalar en Mateo? ¿Sabía usted que Pablo de Tarso nunca persiguió a cristianos tal como la religión lo hizo creer a usted, sino que perseguía a judíos, y que este judaísmo se mantuvo hasta el siglo IV, que se fue después o que se transformó en lo que se conoce ahora como cristianismo, que, dicho sea de paso, optó también formas paganas para adoptar creencias griegas y paganas y tener más adeptos por el lado del helenismo, por el lado de la parte griega y de los romanos. Va a dar vuelta a la teología por ciertas cuestiones. Ya sabemos que no voy a contar la historia de Pablo, de Saúl de Tarso, que estaba en Jerusalén, y fue a perseguir ¿a quién? No sé, los cristianos no estaban, había judíos que creían en Yeshua. La verdad, les felicito que ustedes sabían que había cristianos. Yo, en toda esta historia, siempre me encontré con judíos. Nunca me encontré con ningún cristiano. Yo, a los judíos que persiguió Pablo, no los puedo llamar cristianos porque eran judíos. Pablo es un judío que persigue judíos. Cuando en los textos de la iglesia o en textos en España veo a Pablo persiguiendo a los cristianos, digo, no puede ser esto. Y estos fueron 2000 años. No, Pablo perseguía a judíos que creían en Yeshua. El problema era un problema interno. Era un problema interno de la comunidad judía. No eran dos religiones que se estaban peleando. Era judíos que creían en Yeshua contra judíos que no creían. Era un problema interno. ¿Sabía usted que en el cristianismo no hay ninguna idea original, sino que fue una conformación y una rica mezcla de creencias entre babilonios, persas, hititas, húngaros, entre otras muchas creencias más? Y segundo, también tendría que corregir el título del cristianismo y verdaderamente decir orígenes de los cristianismos. Y eso ustedes lo verán a lo largo de esta charla. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy convencido, a lo largo de muchos años de estudio, que ninguna sola idea, ni una sola idea del cristianismo es original. No hay ni una. Toda ha venido al lago del cristianismo. Lo que pasa es que la mezcla de las aguas que han fluido al lago del cristianismo, aguas que han venido desde distintos sitios, la mezcla es fantástica. La mezcla es una de las grandes construcciones del cristianismo del espíritu humano, pero no tiene ninguna idea original. Por eso es interesante decir que hay orígenes, y hay orígenes que son remotos y hay orígenes que son próximos. ¿Sabía usted que no había un movimiento cristiano, sino que había más de 12 movimientos cristianos que, dicho sea de paso, comenzaron como sectas, y que cuyos 3 movimientos, todas importantes por iguales, fue el movimiento de Pablo de Tarso, que es el que ahorita impera, el movimiento judeocristianos, que son los judíos que siguen creyendo en la Torá, pero que mantiene a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado, y el movimiento gnóstico, que es un movimiento donde creen que ellos son los principales intérpretes de la revelación de Dios. Es decir, era un cristianismo totalmente divergente, que dentro de esa multivariedad del cristianismo había, sin embargo, 3 grupos importantes. Un grupo es el judeocristianismo, los más judíos seguidores de Jesús, porque admitían que el Mesías había venido ya, y era Jesús de Nazaret. Segundo grupo, pagano-cristianos, es decir, gente convertida a la fe de Jesús como Mesías, pero que procedían del paganismo. Y fundamentalmente eran paulinos, por sucesores de Pablo, discípulos de Pablo o gente del círculo paulino. Y también vería otro grupo de unos cristianos que son los que llamamos gnósticos, que se creían los más especiales y los dignos
los únicos dignos de recibir la salvación. ¿Sabía usted que había más de 86 evangelios y que solamente de esos 86 se escogieron 4 y se escogieron estos 4 evangelios que hoy se conocen principalmente por temas políticos y no tanto por una inspiración divina como le hicieron creer? ¿Quién es este Ireneo? ¿Qué hace? Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento. Que él puso todos los evangelios que tenía. Ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí. Él dice que puso todos los evangelios que tenía y que misteriosamente cayeron 4 rayos de luz que iluminaron a los 4 evangelios. Y dijo, estos son los evangelios que se han iluminado. Por lo tanto, los de la oscuridad van a quedar apócrifos, que los pueden leer igual, porque después se fueron publicando. Y estos son los oficiales. ¿Qué hizo Ireneo? Más allá de que crean que se iluminó los libros. Yo creo que el tipo lo pensó. Dijo, Mateo es la representación de los ebianitas de Jerusalén, adentro. Mateo y Marcos, si se quiere. Lucas es la representación de los paulinos del movimiento marcionita. Y todo cierra con la encarnación en Juan. Y lo junto a los 4. Cuando viene un gentil, le muestro Juan. Cuando viene un judío, le muestro Mateo. Tenía que convencer a los 2 auditorios. La única forma es que tenga canon de uno y canon de otro. ¿Sabía usted que en el cristianismo primitivo se tenía la creencia de que Jesús ya iba a venir pronto? Y es por esto que se centraron más en el hecho de la resurrección del Hijo del Hombre, más que en el mensaje, porque sabían que si predicaban que una persona podía resucitar entre los muertos, esa noticia iba a impactar muchísimo para captar a nuevos creyentes y poder así bautizarlos en este nuevo movimiento en el nombre de Jesús, que no era cristianismo. Esto fue una invención posterior. Pablo pensaba realmente que el reino iba a llegar en esa misma generación. Es decir, era apocalíptico. En ese sentido, él creía que en su propia generación, o muerto él en la generación que le siguiera, el reino se iba a instaurar. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Pensamos que él no estaba ocupado en la organización de la comunidad que Pablo iba a dejar. Es decir, Pablo no se imaginó que 2000 años después íbamos a estar aquí tratando de descubrir qué pasó en el siglo I. Pablo creyó que el reino se iba a instaurar en el siglo I y que por lo tanto no tenía sentido tratar de resolver lo que pasaba dentro de las comunidades. En el siglo I estaba casi todo el mundo seguro que el Mesías vendría prontísimo, y la prueba es que en el año 66 una minúscula nación como es Israel se levanta contra Roma, que tiene más de 25 legiones en ese momento y es machacada y aplastada porque estaban totalmente convencidos de que el Mesías vendría. Pero en el trayecto, en esta insistencia de predicar la figura que fue Jesús de Nazaret, se olvidaron del mensaje y no tuvieron en cuenta de que los siglos iban a pasar y que por lo tanto iban a haber otras personas con múltiples interpretaciones creando a base de estos mensajes o de estos escritos llamados evangelios muchas religiones, y en vez de aclarar muchos vacíos legales se apuraron en predicar la figura del Hijo del Hombre porque creían que él iba a venir pronto y que no iba a pasar esa generación sin que antes todo eso que se había predicado como profecía se hubiera cumplido. Debemos confesar que no tenemos ningún dato fiable de ningún evangelista. Es que el lector de hoy lee el Nuevo Testamento en un orden que le despista muchísimo. Lo primero que encuentra el lector del Nuevo Testamento es los evangelios e inmediatamente después viene Pablo, con lo cual se imagina el lector que primero se escribieron los evangelios y que después escribió Pablo. Pero es exactamente al revés, como espero que sepan. La primera carta de Pablo, primera a Tesalonicenses, fue escrita en el año 51 y el último evangelio, cuarto, el de Juan, se escribió probablemente en el año 100, que coloca a Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, que son 2 partes de un mismo evangelio, las coloca separadas. Puso a Mateo en primer lugar, pero hoy sabemos que es Marcos. Y si queremos bien entender a Mateo y Lucas, tenemos que poner delante a Marcos. Por lo tanto, la figura de Jesús de Nazaret, como estás viendo en estos cortos que te estoy colocando, ha sido maquillada, ocultada, tergiversada, trastocada a múltiples intereses religiosos. Y no se pide
el hecho de excluir completamente el cristianismo y optar otra religión o ir como un independiente en la vida. No, lo que se pide es tomar en cuenta lo que dice el cristianismo, pero también se pide tomar en cuenta las otras posturas que se desconocen a causa de que el cristianismo simplemente las ocultan, o los fieles seguidores del cristianismo no lo conocen y solamente conocen aquello que reciben de sus predicadores, de sus ministros o de sus apóstoles. Por ejemplo, he preguntado a cristianos sobre los cátaros, sobre los gnósticos, sobre una que otras palabras hebreas y simplemente no lo saben. Y a causa de este desconocimiento de la historia, precisamente se siguen manteniendo ciertas posturas que académicamente hablando se demuestran que no son ciertas. Pero si hoy junto a un cristiano que me dice Jesús es Dios, otro cristiano que me dice como un testigo de Jehová Jesús no es Dios, y otro que me dice es el Mesías, no Dios y Dios, esto es un problema interno del cristianismo. Si hoy todos los grupos cristianos siguen debatiendo la naturaleza divina humana de Jesús, yo como judío, ¿qué puedo hacer? Si son los propios cristianos los que están en ese debate. Si hoy usted tiene arrianos, que son los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, es un problema entre los testigos de Jehová y los otros grupos cristianos. Pero si yo como judío veo que hay testigos de Jehová que no dicen que es Dios y otros que dicen que es Dios, yo también estoy confuso en la investigación. Porque el propio cristianismo no tiene claro cuál es la naturaleza. ¿Está quedando claro lo que digo? Es decir, yo como judío miro el cristianismo de fuera y veo un católico, un luterano, un anglicano, un mormón, un testigo de Jehová. Si habría una naturaleza definida, cristológica en Jesús, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos? Por lo tanto, la idea es abrirse a la investigación, abrirse a otras fuentes de información, abrirse a otras posibilidades de poder captar la mejor forma posible de no solamente estudiar, sino experimentar el mensaje divino que Jesús de Nazaret alguna vez nos dejó aquí en el planeta cuando se encarnó. Simplemente es la paternidad de Dios, la hermandad entre nosotros. Todos somos hijos del Padre y el Padre nos deja un espíritu divino para guiar nuestra alma, no solamente en esta vida, sino para la vida eterna, lo que él predicó como la inmortalidad del alma, por la fe. Así que esta es la Biblia, es decir, en el momento en el que se establece que la Biblia debe hablar del mundo espiritual, por lo tanto de Dios y por lo tanto de los ángeles, todo es presentado, todo es traducido en función de esa idea construida para eso. Porque la Biblia no dice eso que ellos dicen, dice otra cosa. Por esto es que yo digo que muy a menudo leemos la explicación y en la explicación las cosas están escritas como si la Biblia no hubiera sido escrita. Porque en esa traducción no es que explican cómo se ve el ángel, inventan cómo se ve el ángel. Porque ese ángel que es un ish, es decir, un individuo masculino, camina. Y esto es así para todos. Esto se aplica para todos. Lo que pasa es que desde el momento en el que se establece como regla primera algo determinado, a partir de ahí se debe hacer coincidir esa idea dentro del texto. Y eso es lo que son las interpretaciones. Es decir, colocar en el texto lo que el texto no dice. Y todo esto parece muy simple, pero la religión lo complicó. Lo complicó porque no les interesa de que el hombre y la mujer puedan conectar directamente con la divinidad que ya está dentro de sí, dentro de su alma, sino que más bien le hace entender mediante una exégesis e interpretaciones que necesitan de una iglesia, de un ministro, de un intermediario, de saber las escrituras, un montón de cosas para ver si te puedes ganar la salvación en el cielo y no ir al infierno por no cumplir tus votos. Y obviamente al dar este tipo de mensaje con un sustento más histórico y filológico, todas las estructuras religiosas se empiezan a caer. Es por ello que si tú le preguntas a un cristiano convencional algo de lo que se ha dicho en este video, probablemente no lo va a saber, porque el conocimiento da libertad y la ignorancia nos mantiene en una burbuja creyendo que eso en lo que se cree es una verdad. Y como dicen las escrituras, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A muchos de nosotros nos enseñaron en las iglesias que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Que hijos de Dios son solamente aquellas personas que se han hecho hijos de Dios por la fe o por recibir a Jesús Cristo. En la iglesia católica son las personas que se han bautizado. Estos conceptos que son erróneos, equivocados, son tan absurdos en sí mismos como
pretender nosotros desconocer la paternidad de nuestros recién nacidos por el simple hecho de que ellos no tienen noción ni conciencia de quiénes son y de dónde provienen en el momento de nacer, cosa que inclusive muchos adultos de hoy en día tampoco tienen claro. No, amigos, Jesús no vino a este mundo a adoptar criaturas para hacerlas hijos de Dios. Así como también el pastor que dejó a las 99 ovejas, tampoco fue a buscar una nueva para domesticarla y adherirla a su redil. Y la mujer que perdió la moneda de gran valor fue a ganarse un día más de salario para adherir una moneda más a su inventario. No, ellos fueron a buscar aquello que se les había perdido, que les pertenecía, que habían construido con sus manos. Jesús sí vino a buscar criaturas, sí, pero criaturas hechas a imagen y semejanza del Padre. Si solamente hubiera venido a buscar criaturas, porque todos estaban en pecado, según dicen las Escrituras, entonces pues también los perros y los gatos irían en fila con nosotros para el paraíso. No, amigos, nosotros somos hijos de Dios porque tenemos esencia de Dios, porque somos, repito, imagen y semejanza del Padre. Y ese es un gran privilegio que nadie te puede quitar, ni una Biblia, ni una congregación, ni una persona que digas que porque no haces la voluntad perfecta del Padre, entonces no eres un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Nada de eso. Es un privilegio que nadie te puede quitar, solamente tú puedes negarte el gran privilegio de conocer a ese Padre y de tener vida en abundancia, según nos enseñó Jesús, vida eterna y vida en abundancia. Te invito a que des like, te invito a que comentes qué te pareció el contenido de este video. Y sobre todo, si eres nuevo por el canal, suscríbete porque en este espacio en Proyecto Orión estamos diciendo cosas que en la religión no le gusta y que le es incómodo. Mi nombre es Simón Guardia y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.